¿Te gustan los deportes? ¿Los practicas? ¿O solo los miras? Bueno, si alguna de estas preguntas fue un sí, entonces no te puedes perder este video porque te voy a recomendar 5 K-dramas donde la historia gira en torno a diferentes deportes. Estoy segura que algunos de estos K-dramas te van a llamar la atención y vas a querer verlos o volver a verlos. Y los Juegos Olímpicos siempre generan ese no sé qué, ¿no? Es ese momento cada 4 años en donde vemos todos los deportes posibles. Tal vez no entendemos mucho de lo que estamos viendo o simplemente no es una disciplina que miraríamos normalmente, pero cuando se respiran los Juegos Olímpicos, vale todo. Y después de mirar y mirar tantos deportes, me puse a pensar en mis gingos y dije, ¿y si hablamos de K-dramas deportivos? Porque hay muchos. En este video vamos a hablar de estos K-dramas donde el deporte es lo principal y sí, te van a hacer emocionar tanto como los Juegos Olímpicos. Como flores en la arena. En esta serie vamos a conocer sobre Shirium, también conocido como lucha coreana. Es un deporte de lucha tradicional que se originó en Corea. Kim Baek-doo es un luchador de Shirium que está pensando en retirarse. Nació en una prestigiosa familia de luchadores, pero sus días de gloria quedaron atrás. Un día se reencuentra con su amiga de la infancia, Oh Yoo-kyung, quien ahora, para disgusto de él, lidera el equipo de gestión del equipo de Shirium, que está al borde de disolverse. No solo tendremos el detrás de escena de un equipo deportivo, sino también conoceremos más sobre este deporte y los protagonistas tendrán que enfrentarse a grandes dificultades. El reencuentro genera reacciones inesperadas. Es que Oh Yoo-kyung oculta sus verdaderas intenciones de haber regresado al equipo. La serie es protagonizada por los carismáticos Chang Dong-yoon e Lee Ju-myung. Para poder interpretar el papel de este luchador, Chang Dong-yoon dijo 14 kilos. En una entrevista comentó que le fue bastante fácil ganar peso para el papel y que se lo debe a la pizza Jackson Pizza, que es demasiado rica. ¿Y saben qué es lo mejor? Que solo tiene 12 capítulos, ideal para maratonear. Hada de levantamiento de pesas, Kim Bok-joo. Estoy más que segura que este K-drama lo han visto más de una vez. A ver, ¿lo acerté? Comentame abajo. Esta historia nos invita no solo a conocer sobre el levantamiento de pesas olímpico y de natación, sino también sobre la amistad, la presión de la competencia y el amor. Nuestra protagonista, Kim Bok-joo, es una joven prodigio en la halterofilia o levantamiento de pesas olímpico. Creció levantando pesas bajo la guía de su padre, un ex levantador de pesas. En la universidad, Bok-joo se reencuentra con Chung Jun-hyung, un nadador competitivo. Los dos fueron a la misma primaria, pero ahora sus caminos se cruzan de nuevo. Y Chun-hyung justo está lidiando en ese momento con el recuerdo de haber sido descalificado en su primera competencia internacional de natación. Así que está en esa lucha. ¿Cómo enfrentarán estos jóvenes atletas sus desafíos personales y profesionales? ¿Podrán encontrar algo más allá de las pesas y los tiempos de competencia? Estas grandes incógnitas nos permiten sumergirnos en el K-drama y no vas a querer soltarlo. La historia se encuentra inspirada en la medallista de oro Chang Mi-ran, que ganó los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. Fue subcampeona de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Y en 2006 batió la marca mundial de su categoría alcanzando los 318 kilos totales y también ha sido campeona del mundo en varias ocasiones. Bueno, una atleta increíble. Este K-drama está protagonizada por Lee Sung-kyung y Nam Joo-hyuk, dos grandes talentos del entretenimiento coreano que en ese momento, en 2016, se encontraban a punto de despegar hacia el estrellato. Ambos habían trabajado juntos en Cheese in the Trap. Y se comenzó a rumorear que los actores estaban saliendo. En abril de 2017, las agencias confirmaron esta noticia y le dieron una gran alegría a los fans. Sin embargo, unos meses más tarde, en agosto, se informó que la relación había llegado a su fin. Al parecer, el motivo fue que ambos estaban muy ocupados en sus trabajos y las agendas no coincidían. Y sí, muchos fans esperan que esta relación se componga y que vuelvan a estar juntos. Para los fanáticos del béisbol, Stop League nos muestra en primera persona lo que es estar frente a un equipo que parecería ir de mal en peor. Sin embargo, con la llegada de un nuevo gerente, las cosas podrían ir cambiando. En este K-drama tenemos a estrellas como Park Eun-bin y Nam Gung-min. Ella es la jefa más joven del equipo directivo de Dreams, el equipo de béisbol.
es conocida por su perseverancia y pasión por el equipo, y él interpreta al nuevo director general. A lo largo de la historia, los personajes y el equipo de béisbol se enfrentan a obstáculos y grandes dificultades, pero todos tienen el mismo objetivo: ser campeones. Para su papel, Park Eun-bin dijo que estudió sobre el deporte, ya que solo sabía algunas reglas del mismo. Expresó que fueron los fans de béisbol quienes le ayudaron mucho a poder darle vida a su personaje. Y sí, la verdad que logró hacerlo porque se le nota la pasión en la historia. Contó que estudiaba las imágenes de los fans y después trataba de reflejarlas en su personaje. Hace algunos años se habló de una segunda temporada y los productores dijeron que los actores quieren hacerlo, pero que todo está en manos de los guionistas. Este K-drama tuvo mucho éxito y fue muy elogiado. ¿Les gustaría a ustedes ver una segunda temporada? Un dato interesante es que para estos Juegos Olímpicos de París 2024, el béisbol no se tuvo en cuenta como deporte olímpico. El motivo es que, para algunas autoridades, el béisbol tiene baja popularidad mundial y también habría algunos problemas de infraestructura. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida acá a Genie Channel. Gracias por estar acá y te quiero invitar cordialmente a que puedas hacer clic aquí en el botoncito de suscribirte con la campanita. Love All Play nos presenta una historia juvenil, con romance, drama y mucha diversión que nos invita a conocer más sobre el badminton. Lo interesante de este K-drama es que los personajes principales forman un grupo de dobles mixto. Vamos a poder ver no solo al deporte desde la perspectiva individual, sino también del entrenamiento y la dinámica de los dúos. Park Tae-jun vería el badminton como un trabajo, pero su pasión impresiona a una joven. Y esta joven es nada más ni nada menos que una ex aspirante atleta olímpica que había abandonado el deporte por un escándalo de soborno. Los protagonistas Park Joo-hyun y Chae Young-hyuk. El actor también formó parte de Stop League, pero comentó que se preparó físicamente mucho más para Love All Play. Todas las escenas de juego fueron filmadas por los actores, es decir, que tenían que practicar muy bien cómo se juega para poder imitar los movimientos de los jugadores. Chae Young-hyuk dijo que incluso sufrió una lesión menor al practicar una y otra vez los mismos pasos. Expresó que usaba músculos que normalmente no usaba, como nos sucedería a nosotros, y que tenía que repetir muchas veces las posturas. Si te gusta mucho el badminton, tenemos a Racquet Boys también, que se centra en un grupo de jóvenes de una escuela rural que se unen para formar un equipo de badminton. La historia sigue sus esfuerzos por competir en torneos nacionales, enfrentando a diversos desafíos, tanto en el deporte como en sus vidas personales. Y a través de su pasión por el badminton, los chicos aprenden sobre la amistad, el trabajo en equipo y la perseverancia. El K-drama también destaca las relaciones entre los personajes y sus familias, así como los obstáculos que deben superar para lograr sus sueños. Protagonizado por Kang Jun-sang, Choi Hyun-wook, Son Sang-yeon, Lee Ji-won, Kim Kang-hoon e Lee Jae-in. Y por último, pero no menos importante, tenemos que hablar de 2521. Periodismo deportivo, esgrima, crisis financieras, amistades, romances y sueños por cumplir. Creo que esto resume bastante este K-drama, pero tenemos mucho más que hablar. A ver, 2521 es protagonizado por Kim Tae-ri, que interpreta a una joven que se encuentra en crisis debido a que su equipo de esgrima escolar se disolvió y se vuelve miembro del equipo nacional de esgrima. Por otro lado, tenemos a Nam Joo-hyuk, que a partir de la crisis económica debe salir a trabajar mientras estudia para poder sobrevivir, pero su sueño es convertirse en periodista. Este K-drama está ambientada en 1998 y podemos ver una visión del amor bastante realista y nos va a causar más de una sonrisa y lágrimas. Otro punto muy favorable es la gran amistad que nos muestra con otros personajes interpretados por Bona, Choi Hyun-wook e Lee Joo-myung. Uno realmente se siente conectado con los personajes y los extraña cuando llega a su fin el drama. La serie fue muy popular en 2022 y aún hoy en día lo sigue siendo, no solo por la historia, sino también por la química entre los actores y la amistad real que se pudo ver en el detrás de escena. La actriz al momento de filmar tenía 33 años e interpretaba a una adolescente. En cuanto a esta gran diferencia de edad entre la ficción y realidad, ella expresó que siempre intentaba pensar sobre cómo se hubiera sentido ella en ese momento, en esa edad, o cómo habría actuado. Sin embargo, también admitió que no había manera de negar que tuviera 33 años y que seguramente algunas cosas no pudieron reflejarse de manera correcta. Un punto muy importante del K-drama es el amor y Nam Joo-hyuk comentó sobre cómo era él en su época escolar en cuanto a las declaraciones de amor.
Según palabras del actor, él se confesaba muy seguido. Si le gustaba a alguien, se lo decía. Y también dijo que recibió varias confesiones. Para él es importante expresarse y si a alguien le gusta, simplemente lo dice. Lo importante es que lo hayas intentado. Luego se verán los resultados, dijo. Lo comparó mucho con su carrera como actor, diciendo que si no lo hubiera intentado, no estaría en el lugar en el que se encuentra. Así que sí, chicos, hemos visto 5 series K-dramas deportivos para mirar y aprender sobre diferentes deportes, pero también para enamorarse, reír, llorar un poquito e inspirarse a seguir tras los sueños. Gracias por estar ahí. Cuídense, porque son súper valiosos o valiosas. Te quiero. Sarangeo. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.